El tiempo y el entorno de Dios. El tiempo y el entorno de Dios. Estaré trabajando no exactamente con el texto de Juan capítulo 6, 1 al 15. También estaré entrelazando la sinfonía doctrinal que hay entre Juan y también entre Mateo, que también Mateo relata la misma historia por voz del escritor de ese libro. El tiempo y el entorno de Dios. Los seres humanos, desde Adán, hemos experimentado un debate muy singular entre mi punto de vista humano y el punto de vista espiritual que tiene y que viene desde el Creador. Es vivir a través de una sabiduría cargada de deseos y vivencias basadas en experiencias humanas, materiales y espirituales con Dios, que hacen de nuestro existir una nomenclatura única en la coexistencia de la creación, muy diferente a las experiencias que tienen las plantas y los animales que también son parte de ella. Es de gran importancia destacar que dentro de esta emblemática forma de vivir estaremos siempre expuestos a experiencias provocadas por nuestra naturaleza caída, llámese desesperación, intranquilidad, poca paciencia y poca dependencia de Dios. Últimos estos que nos inducen a tomar malas decisiones y nos conducen a lo que la Biblia le llama caminos de muerte o caminos de perdición. El interés de Dios es que aún estemos atravesando estos tiempos, entendamos que en el entorno de Dios siempre será mejor y más santo que el entorno y tiempo nuestro. Cabe destacar que cuando nos ofrecemos en obediencia a Él y colaboración, todos nuestros recursos, tiempo y esfuerzo puede combinarse para neutralizar nuestros deseos y cuantificar el deseo de Dios en resultados favorables para nosotros, nuestros familiares, la familia de la fe y nuestro entorno. Usted y yo, desde que nacimos, estamos en lo que sería mis intereses, mi entendimiento natural, mi forma de reaccionar versus el entendimiento, el entorno y la forma en que Dios quiere que reaccionemos. Dentro de este mover, entonces, resulta que tenemos, como decir, un combate todo el tiempo entre lo que yo estoy mirando, entre lo que yo estoy interpretando, entre lo que yo estoy entendiendo con mis sentidos humanos, pero eso está casi siempre divorciado de los sentidos espirituales que me llevan a entender cuál es la plena voluntad de Dios y cómo Dios está reaccionando. Si yo fuera doctor, y dentro del proceso de salud yo estoy atendiendo a un hijo suyo, es casi imposible que yo le dé a usted como madre o como padre una cátedra universitaria para explicarle con detalle lo que yo estoy haciendo con su hijo, porque no hay tiempo para eso. Es decir, yo como médico lo que tengo es que accionar mi conocimiento y lo que la medicina me permite hacer con su hijo para yo proveerle la medicina, el tratamiento correcto, aún usted no entienda lo que está pasando. Y por más que usted quiera acercarse a mí, yo le podré dar algunos detalles muy, muy ínfimos, muy por arribita, y le voy a decir, mire, el martes lo voy a intervenir y le voy a hacer este estudio. Pero usted, por más que me pregunte, ¿y qué significa ese estudio? ¿Y cómo se va a hacer? ¿Y qué le va a inyectar? Es posible que yo como médico no le dé detalles. Porque usted no tiene que saber eso porque el médico soy yo. Y si yo me pongo a explicarle, tendré que darle una clase universitaria de medicina a cada familia de cada paciente. Y no tenemos tiempo para eso. Hay tiempo de sanar a su hijo. Así mismo pasa en las iglesias
y dentro del ambiente de Dios. Hay procedimientos y hay protocolos que los consejeros, el pastor o los líderes estamos haciendo con algunos hermanos en la iglesia. Pero nosotros no tenemos tiempo, hermanos, para yo explicarle con detalle, a veces por confiabilidad y confidencialidad, detalles a cada hermano de la iglesia, qué estoy haciendo con fulano o qué estoy haciendo con fulana, porque no hay tiempo para eso. Hay tiempo de sanar al hermano o sanar a la hermana. Si ya la cosa se va a un extremo mayor, entonces hay ciertas informaciones que sí el liderazgo de la iglesia tiene que pasarla a la congregación para tomar decisiones colectivas. Pero dentro de un proceso regular en que yo estoy con un hermano en específico o con una situación de pecado de la iglesia, como se salen informaciones alteradas por ahí, la gente se preocupa, murmura, critica y llega hasta pecar en contra del líder que está trabajando. A lo que quiero llevar con esto es, una cosa es el tiempo y el entorno mío de mis sentidos, como yo estoy viendo lo que está pasando en la iglesia o en el lugar donde estoy, lo que yo estoy viendo lo que está sucediendo, y una cosa es el tiempo y el entorno de Dios. Hacia dónde, como hijo de Dios, yo estoy con la capacidad de entender. Miren, hermanos, solamente el lenguaje con que hablan los médicos a nivel de un lenguaje de medicina profesional, hay palabras que uno que no es médico ni ha estudiado medicina no va a entender. Imagínense que un médico le explique a uno con palabras de medicina que usan los médicos coloquialmente entre ellos y me diga a mí un tipo de diagnóstico. ¿Qué yo voy a hacer? Yo estoy escuchando chino, porque yo no soy médico ni estudiante de medicina. Lo mismo pasa en la iglesia. Por más transparente que uno a veces debe de ser acá, hay cosas que solamente están entre Dios, el hermano que conlleva la situación del presente o la hermana, y el líder, cualquiera que sea dentro de la iglesia, que esté encargado de aconsejar, ayudar o restaurar a ese hermano. Si usted quiere irse más allá, es posible que usted esté entrando en un terreno que entonces, después que yo termine con ese hermano, tenga que empezar con usted, porque usted no va a entender. Y algo que se puede resolver en 2 semanas se convierte en un problema de 6 meses. ¿Por qué? Porque le entró la enfermedad a la iglesia entera, porque estuvo investigando algo que no era de la iglesia, era de Dios, ese hermano y el pastor. No sé si me están entendiendo. Hay procesos que usted no tiene que estar ahí, porque muchas veces la misma persona afectada le dice al pastor: pastor, yo no quiero que nadie se entere de esto, porque eso es muy personal, eso es mío y de mi hijo, eso es mío y de mi esposo, eso es mío solo. Yo no quiero que la gente se entere que yo andaba en eso. Por favor, ayúdeme, restáureme, haga el procedimiento que usted en la Biblia ve que me va a ayudar a mí con Dios y el Espíritu Santo, pero yo no quisiera que nadie se entere porque me va a dar vergüenza en la iglesia. Entonces, en ese acuerdo, muchas veces usted ve que el pastor o el líder hace cosas alrededor de la iglesia que usted empieza a investigar. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué hizo eso? ¿Y por qué dijo eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pero eso no es su problema. Eso es un asunto íntimo de una restauración de un hijo de Dios que está dentro de nosotros como hermano, y el pastor y Dios, o el consejero, quien sea. En este caso soy yo, pero puede ser cualquier otra persona. En la investigación vienen situaciones que empeoran el procedimiento. Porque si usted agarra y después que yo le digo a usted, su hijo Bolívar, que va para un procedimiento médico ahora mismo, yo le digo a Reina y a Bolívar, yo soy el cirujano: durante los próximos 7 días, el único líquido que puede tomar es agua. No me le dé ni leche, ni jugo, ni café, ni chocolate. Agua, porque dentro de los próximos 7 días, después de este martes, que va a ser la pre-reentry, yo necesito ver algunas cosas para el día de la cirugía. Pero ¿qué pasa? Yo doy esa información y más nada. El viernes hacemos una actividad en la casa de Marcos, como es el viernes que viene, creo que es así. Te comprometí ya, ahí está ya, tía Pati.
Y en la casa de Marcos se arma una comedera: café, chocolate, té, jugo, iced tea, jarritos, todo lo que dan. Y todo el mundo ve que Bolívar no puede comer nada, solamente tomar agua. ¿Qué está pasando? No, es que el médico dijo que no puede tomar agua. Ese médico está en un error. ¿Cómo va a ser? Que no puede tomar ni café, hace frío, chocolate. Y empiezan a dañarle la receta al médico. ¿Por qué? Porque están entendiendo que el médico es malvado. El médico es un malvado. ¿Cómo le va a prohibir a tomar café? Nosotros somos cafeteros. Aquí está el frío. ¿Cómo va a ser que todo el mundo está disfrutando de la comida y Bolívar nada más con agua? ¿Me entienden, hermanos, cómo va la cosa? No se están entendiendo. Es decir, hay procedimientos dentro de una iglesia que es en el tiempo y el entorno de Dios, donde quizás usted no es parte del procedimiento. Simplemente manténgase orando, porque algo está pasando y estamos restaurando o ayudando a un hermano en específico. Vámonos para el COVID. Qué malvados son los médicos, que cuando uno tiene COVID lo separa de su familia, lo aíslan. ¿Qué sentimiento hay entre los familiares cuando el doctor dice no pueden ni siquiera verlo, ni visitarlo? Él tiene que aislarse completamente de la humanidad. ¿Qué le dice la gente a los médicos? ¿Que son unos malvados? ¿O deben de entender que el aislamiento es parte también de la recuperación? Hay procedimientos dentro de la consejería que se le pide a un hermano muchas veces, que tiene que aislarse de la congregación. Pero empiezan a entender y a decir que el pastor me expulsó y que el pastor no quiere saber de mí. Y usted no sabe que yo tengo 2 años y medio, 3 años o 1 año en un tratamiento espiritual con una persona, que el presente del tratamiento es: no puedes ir a la iglesia por 2 o 3 semanas. Deben de entender el ambiente es entorno y tiempo de Dios, y dejar de seguir pensando y oliendo en el ambiente y entorno humano, porque con Dios no funciona así. Con Dios funciona la parte espiritual. Hay un tratamiento espiritual. Hay tratamientos que no es para que esté en el entendimiento completo de una congregación, solamente es entre el líder y Dios. Cuando uno trabaja en un warehouse, en una compañía, hay informaciones que solamente las tiene el manager y el director. A usted solamente le dice: tienen que hacer esto, tanta producción diaria. Pero ¿por qué no atacan tanto? Y uno no tiene tiempo, y estas cajas pesan mucho, hay que picar 100 cajas por hora. ¿Qué está pasando? Si uno se altera porque uno está en una línea que uno no sabe la información que hay. Porque si no se pican 100 cajas diario, en los 2 siguientes meses la compañía va a quebrar y hay que cerrar la compañía, y a usted lo van a botar del trabajo. Si a usted le dicen eso, entonces usted se va a espantar. Ay, no van a botar a todos, y se crea un chisme peor en la compañía y un desánimo internamente porque no quieren votar, a menos que hagamos 100 trabajos por hora. ¿Me están entendiendo, hermanos? Yo quisiera que el tiempo y el entorno de Dios sea perfecto en la vida de ustedes y en la vida mía como pastor, en la vida congregacional de esta iglesia, y ojalá que otros pastores pudieran enseñar a sus congregaciones este tipo de temas para que la iglesia crezca saludable y tranquila. Cuando yo estaba pequeño, yo vi muchas veces que a mi casa llegaba un médico, el médico de cabecera, y agarraba una jeringuilla y hacía así, sacaba el aire a la jeringuilla y le pullaba la nalguita a una de mis hermanas. Y así como chillaba mi hermana, mi papá, yo también la grito: ¡ay, otra vez, ay, mi hermanita, no! Porque yo no estaba entendiendo el proceso. ¿Tenía el médico que explicarme a mí por qué iba a inyectar a mi hermana? No, eso no es problema mío. Eso es el problema del doctor, que sabe la medicina, mi mamá, que era la mamá nuestra, y mi hermana, que se estaba sanando. Yo quiero que la iglesia respire de cualquier comentario que no esté entendiendo de hoy en adelante, para que Satanás no se le meta en el corazón a nadie y cometamos errores colectivos que después nos van a pesar. Debo de enseñarle lo que significa el tiempo y el entorno de Dios. Igual manera, siempre digo, estamos abiertos a conversar y a dar cualquier tipo de información, porque yo me he dado cuenta que la gente quiere conocer qué está pasando. Estamos abiertos a hablar, pero una cosa es abierto a hablar y una cosa es dejar que nuestro entorno humano y nuestro tiempo humano, nuestros sentidos humanos
se aferren a ver solamente la parte humana y entonces dañemos en comentario y dañemos en murmuración lo que a Cristo le está tocando subir en una iglesia multicultural como esta, donde tenemos una representación de más de 10 países, donde los ecuatorianos entienden de una forma, los dominicanos entendemos de otra, los boricuas entienden de otra, los venezolanos entienden de otra, y los españoles entienden de otra, y así tenemos los peruanos, y somos muchos, y todos entendemos a veces las cosas diferentes, los guatemaltecos, entonces los puertorriqueños. Todo eso sucede en una iglesia como esta, y cuando usted viene a ver lo que puede convertirse en algo bonito, en orden y en un proceso adecuado de restauración de cualquier hermano, incluyendo al pastor, que esté en un pecado, se puede desfigurar y no estaremos ni en el tiempo ni en el entorno espiritual donde Dios quiere que estemos como iglesia, creciendo sanamente y creciendo de una forma correcta para que no tengamos problemas unos con otros. Y que veamos que son procesos normales que pasan en cualquier iglesia dentro del tiempo de restauración de cualquier persona. Pregunto, ¿están nuestros pensamientos y sentidos sintonizados a los de Dios? ¿Estoy viendo en la iglesia con mis hermanos lo que Dios está viendo? La influencia que llega a mis oídos y las cosas de las que me estoy enterando son de parte de Dios o de parte del enemigo. ¿Qué tanto puedo filtrar informaciones que me llegan junto a Dios? ¿O estoy dejando que solo mis emociones y oídos carnales saturen mi espíritu? ¿A quién acudo o con quién me desahogo cuando veo algo que no entiendo en la iglesia? Pastor, estoy desesperado porque veo algunas cosas que me están confundiendo en la iglesia. Pastor, ¿será que solo tengo sintonizados mis ojos y oídos a las cosas humanas y mis ojos espirituales y mis oídos espirituales los tengo sordos y ciegos? Pastor, ¿cómo sé que el dolor de alguien es provocado por Dios como consecuencia de su pecado o ese dolor es provocado por los líderes de la iglesia? Vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, que la autoridad completa de esta palabra siga perteneciendo a ti, mi Dios. Bendice la iglesia. Gracias por poner en el presente nuestro, mi Señor, la oportunidad de poder seguir predicando en tu nombre. Perdónanos, mi Señor, porque no sabemos lo que hacemos a veces. Y estamos limitados espiritualmente, mi Dios, para poder entender el nivel de observación de lo que tú nos emites del cielo según tu voluntad. No somos perfectos, estamos en tus manos, mi Señor, pero queremos estar claros de qué siempre está pasando para que nuestra humanidad no esté por encima de nuestra espiritualidad. Abre nuestros ojos, mi Señor, abre nuestros oídos espirituales, déjanos ver con tu palabra y con la guía del Santo Espíritu lo que tenemos que ver y que nuestras conjeturas humanas, mi Señor, no lleven a procesos de dolor, cualquier proceso que está ya en tus manos, porque tú tienes, mi Señor, el control de todas las cosas. Gracias por todo, mi Señor. Bendice la iglesia en este momento, en Cristo Jesús. Amén. 1996, estaba en mi país el doctor Joaquín Balaguer, uno de los presidentes que más años duró gobernando nuestro país después de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, dictador de 30 años. En base a muchos cambios que hubo pos una dictadura, el doctor Joaquín Balaguer en el 1996, después que fue derrocado en el 78 y que sucedió el siguiente gobierno a otro gobierno de oposición, él ganó en el 92 y en la reelección para el 96, en un mitin multitudinario que él lo hizo en la ciudad de Puerto Plata, nordeste del país nuestro, él dijo esto: no se cambia de caballo
a mitad del río. Esta frase se convirtió en una frase célebre en el país mío, porque el país estaba atravesando por un proceso que si cambiaba de gobierno, el siguiente partido que iba a subir no iba a poder manejar un protocolo de secuencia en actividades para que lo que venía pudiera continuarse por lo menos 4 o 5 años más. El martes que viene son las elecciones oficiales en este país. No todo el mundo puede votar, solamente los ciudadanos americanos pueden votar. Como iglesia necesitamos orar por este día. Ya hay registrado una prevotación de más de 80 millones de personas, como nunca en la historia, según dicen los noticiarios. Pero como iglesia debemos de orar para que el Señor revele su voluntad, sea quien gane. No se sabe quién va a ganar. Las encuestas están favoreciendo a algunos candidatos, dependiendo del estado. Pero hermano, no es que tengamos que ser partidarios de ninguno de ellos, aunque en lo personal cada quien tiene un candidato y eso es nuestra libertad. Sin embargo, nuestro papel como iglesia es saber orar y pedirle al Señor que estemos dentro del tiempo de Él y el entorno de Él, y no dentro del tiempo y el entorno de mis sentidos. Porque si lo hacemos en base a mis sentidos o a base a mis inclinaciones, es posible que Dios no permita que gane la persona correcta, sino que al país le va a mandar, como dicen por ahí, el presidente que se merece. Dicen por ahí un refrán, que cada país tiene el presidente y el gobernante que se merece. Y Dios a veces, cuando ve que el corazón de una nación está inclinada a algo que a Él no le gusta, le manda un presidente malvado y lo lastima a través de un gobierno caudillista o negativo o como sea. Pero Dios, sobre todas las cosas, tiene el control de lo que está pasando, porque seguimos creyendo que Él quita y pone reyes. Ese paréntesis quise hacer porque no quería quedarme sin hablar nada en un domingo de preelección. Hermanos, hay muchos comentarios negativos que andan corriendo en base a lo que pudiera pasar si gana uno o si gana otro después del martes. Nuestro papel como iglesia no es envolvernos en esos comentarios. Nuestro papel como iglesia es orar, dar rodillas por esta nación. Porque aunque usted no lo crea, hermano, lo que pasa en esta nación repercute a nuestros países de una u otra forma. Entonces, hermano, oremos como iglesia. El martes es un día que si usted llega a su casa, póngase a orar. Señor, que sea tu voluntad. Dirige este país con un presidente que nos pueda gobernar bien, cualquiera que sea. Es nuestra petición como iglesia. Y después de ahí entonces esperar en Dios para ver qué va a pasar después del martes. El tiempo y el entorno de Dios. En el texto que el hermano Johan nos acompañó leyendo, nos guió, nos dirigió en el día de hoy, Juan 6:15, este es el panorama que existe. Jesús, poco a poco, ya al nivel del capítulo 6 de Juan o el capítulo 14 de Mateo, que es donde narran estos dos contextos históricos, ya parece que la fama de Jesús el sanador, la fama de Jesús el que viene de parte de Dios, la fama del nuevo rabino que se ha levantado entre nosotros como judío, la fama de un hombre que nos está diciendo cosas que no nos decían los sacerdotes, la fama de un hombre que siendo de Belén, una aldea, estamos viendo que no todo lo que sale de Belén es malo, como era la cultura de ellos. Parece como que por fin Belén dio algo bueno. Se llama Jesús, el hijo de María, el hijo de José el carpintero. Y él anda con cientos y cientos de gentes caminando por las calles. Y la gente lo espera en parques, y lo espera en montañas, y lo espera a orillas de los ríos y en las plazas, porque quieren escuchar cómo él habla. Y al mismo tiempo, yo tengo mi hija enferma, ojalá que me la sane. Yo tengo mi hijo enfermo y yo sé que él sana personas. Mi hijo está endemoniado hace 6 meses y nadie ha podido con él. Vamos a llevárselo a Jesús, a ese Jesús que anda caminando. Es el contexto de esta historia.
En ese momento contaron ellos, y tengo que hacer una explicación de qué significa esto. Cuando Jesús los manda a ellos a sentarse, a todos ellos, para que descansen, dice que ellos más o menos contaron 5,000 varones en ese día, que estaban ahí en la multitud. Ahora, hay diferentes interpretaciones acerca de estos 5,000 varones. Cuando los judíos hablaban de varones que se podían contar como responsables dentro de la sociedad, eran varones mayores de edad, de 30 años en adelante, para la cultura judía. No es que si me van a contar a mí en la multitud, van a contar que en mi familia somos 2 varones, Oscar y Kendry. No, me contaban a mí solo porque yo era el cabeza del hogar. Hay una interpretación que se cree que eran 5,000 varones cabeza de hogar, es decir, habían 5,000 familias alrededor. Y si hacemos un conteo de en ese tiempo el averaje de hijos que podían tener una familia judía, podía ser desde 2 hijos hasta 4. Es posible que 5,000 varones implicaba que estaríamos hablando de más de 15,000 personas. Estaban reunidos ahí. Ahora, miren el contexto de la historia, que voy a dramatizársela de lo que leyó el hermano Johan y que ustedes lo tienen en la Biblia. Llegó, parece, la hora en que ya Jesús tenía que seguir con la agenda, sin esa gente. Pero lo tienen ahí horas, quizás escuchando a Jesús. Y ya era una hora que preferiblemente muchos de ellos no tenían, cuando iban para su casa, dependiendo de la distancia que iban a caminar, porque no era en carro que andaban, era a pie. Y no sabemos qué distancia tenían desde ahí hasta el lugar donde iban ellos realmente a dormir. Es posible que ellos no iban a conseguir comida en el camino. Acuérdense que en esa época no había McDonald's en el camino. Ni había Burger King, ni Wendy's, ni IHOP. No había Taco Bell. No estaba el deli donde trabaja José, ni tampoco donde trabaja Cocodrilo Deli, el esposo de Baltasar. No existía eso, hermano. Si usted no andaba con una bolsita, con algún pan o con comida, es posible que usted vaya a su casa con los labios blancos, sin comida. Eso es el contexto que había ahí. Y había hambre. Y no habían botellitas de agua como hay aquí, que usted se la lleva. No había nada de eso, ni fundita de agua, ni jugo enlatado, no había nada de eso. Estamos en un contexto que si usted no lleva su comida, no come. Porque tampoco había una hora social de que, mira, hagamos fila calle, están dando comida. No funciona eso así. Había hambre y no sabía el contexto que había. Entonces los discípulos le dicen a Jesús, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Porque la gente tienen hambre. Y Jesús le dice, como dice el texto, para probarlos, porque ya Jesús como Dios sabía lo que él iba a hacer. Jesús sabía desde antes de llegar ese día que ahí se iba a encontrar un niño con esos peces y esos panes. Él lo sabía como Dios, porque Jesús sabía el futuro. Pero él quería dar una lección a los discípulos. Él quería dar una enseñanza a los discípulos. Entonces, para probarlos, él les dijo, cuenten cuántos hombres hay y denle ustedes de comer. Yo imagino la cara de horror que tenían los discípulos. Pero ¿cómo que le demos de comer y de dónde vamos a sacar? 100 denarios no van a dar para alimentar a toda esta gente, ni darle pan a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Y en eso apareció el niño que ustedes ven ahí, con los peces y los panes. Y el Señor hizo la obra. Ahora, hay 4 puntos en esta historia que yo quiero resaltar para poder entender qué significa el tiempo y el entorno de Dios. Y el tiempo y el entorno mío como ser humano, cómo yo veo la vida en mi vida, cómo yo veo el presente en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con la iglesia, con el compañero mío de trabajo. Espiritualmente, ¿qué es lo que Dios quiere que yo vea? Y yo le voy a demostrar a usted qué cosas es posible que usted esté viendo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con su familia, con los amigos, porque hay 2 puntos de vista, como yo dije desde el principio. Desde Adán existen 2 puntos de vista. El mío que yo traigo humano, los ojos y los sentidos carnales que me conllevan a yo ejercitar conductas y reacciones, y al mismo tiempo los ojos espirituales que Dios demanda que todo hijo de Él y que toda iglesia tenga para poder tomar buenas decisiones
y para que no nos caldeemos entre nosotros, porque es posible que estén viendo solamente la parte humana, la parte que me duele, la parte física, la parte que me conlleva a mi atracción con ese hermano, con esa hermana, con lo que me está pasando. Sin embargo, yo no estoy viendo qué es lo que Dios quiere con lo que está pasando, dónde está Dios en todo esto. Es un interés mío personal en el día de hoy como pastor, que usted en su vida no se aferre a ese porcentaje solamente humano, sino que usted como hijo de Dios, revestido de Dios y con el cuerpo nuevo espiritual, usted no me deje atrás en su casa el espíritu. No puede dejarme la parte espiritual acostado en la almohada en su casa, arropadito. No, usted tiene que andar todo el tiempo con los ojos físicos para que no tropiece, con los oídos físicos para que usted pueda escuchar su entorno y para que nos entendamos. Pero también debemos de andar con los ojos espirituales y con los oídos espirituales 24/7, todo el tiempo. Porque si no, entonces esta carnalidad va a hacer que yo tome malas decisiones y entonces es posible que yo me vaya a veces hasta en contra de Dios. Cuando Dios está trabajando y no dejan que Dios trabaje porque mi humanidad se está oponiendo a la voluntad de Dios, que es agradable, dice la Biblia, y también es perfecta. Primer punto, los seres humanos solo vemos lo material a nuestros ojos, pero Dios ve mucho más allá que lo que perciben nuestros sentidos. Versículo 1 al versículo 6 de Juan. Dice así: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. En el presente de nuestras vidas muchas veces estamos expuestos únicamente a ver lo que hay. Porque lo que primero sale del ser humano es nuestra esencia original, que es la creación. Es decir, usted fue creado por Dios sin la parte espiritual que hemos adquirido por conocer a Dios. A la medida que conocemos a Dios, estamos adquiriendo de parte de Él una sabiduría poco a poco para nosotros ser un poquito parecido a como Él quiere que seamos dentro de su propósito. Usted tiene un llamado, pero ese llamado no se lo dio su mamá cuando usted nació. Su mamá le dio fue la conductibilidad dentro del hogar, de que usted sepa que esto se llama cuchara, esto se llama tenedor, esto se llama cuchillo. Con el cuchillo partimos el queso, partimos la carne, con esta olla cocinamos, aquí se prende y se enciende la luz. Esta es tu cama para que tú duermas, este es tu tetero para que tú tomes tu leche. Esa es la parte humana que nos enseñan, pero la parte espiritual la adquirimos en el primer momento que aceptamos a Cristo como su Salvador. Y a partir de ahí nos aferramos a un amor a Dios para ir creciendo a través de su palabra, a través del Espíritu Santo y a través de una iglesia local a la que llamamos la familia de la fe. Así usted crece como hijo de Dios. Poco a poco va creciendo. Pero no podemos divorciar estas dos partes en el momento que ya somos cristianos. Si usted es cristiano, tiene que andar con Cristo todo el tiempo. No puede dejar a Cristo en su casa. Yo escuché una vez hace mucho tiempo a un hermano en una iglesia allá en República Dominicana, que él decía, él estaba hablando por teléfono, y él le dijo a quien yo no sé con quién estaba hablando, pero él le dijo a la persona: mira, dile que yo, fulano de tal, voy para allá, y que el cristiano se va a quedar aquí en la casa. Oiga esto, hermano. En otras palabras, yo voy para allá a pelear físicamente como hombre. Dile a él que el cristiano de la iglesia lo voy a dejar en la casa, y que es para allá fulano que va. Así andamos muchas veces con Cristo. Es más, déjame ver cómo digo esto.
Hay veces que nada más que dejamos a Cristo aquí. Lo cogemos cuando entramos por ahí y cuando vamos a salir lo dejamos aquí en la iglesia. Y de ahí para afuera no hay cristianismo hasta el próximo domingo cuando volvemos otra vez a cogerlo, que entramos. Pero no debe ser así. El cristiano está hecho de una forma. El cristianismo fue concebido por Dios para que nosotros que somos pecadores, que somos malos, dice la Biblia, que no dejamos de pecar, que nuestra mente está corrompida por nuestra naturaleza caída. Eso, dice la Biblia, que Dios pensó en que aunque somos así por naturaleza, el Espíritu Santo que Él nos dejó puede manifestarse en nuestras vidas para ser mejores personas. Primeramente para Dios y después para mi prójimo, para la iglesia y para todo el que me rodea. ¿Dónde estás dejando tu parte espiritual? ¿En qué lugar tú la dejas cuando llegan a tu vida temas, compromisos y reacciones que Dios demanda como hijos de Él que somos? Dios está demandando que andemos con la casa encima como el caracol. A mí me dicen que yo ando como el caracol, porque yo donde quiera que ando, salvo lugares de trabajo, a donde quiera que yo ando con todos los muchachos encima. Andamos todos juntos. Si es sirviendo a Dios, andamos todos sirviendo a Dios. Si vamos a cualquier iglesia, a visitar cualquier iglesia, nos vamos todos juntos o no va nadie. Si vamos a ir a comer por ahí, vamos todos juntos o no va nadie. Como el caracol, todo el tiempo, con la casa encima. Pero como cristianos debemos de andar con Cristo encima todo el tiempo. Porque si no andamos con Cristo encima, entonces es posible que cuando regresemos dejemos atrás una estela de errores y comportamientos que después tenemos que llegar a la casa y decirle: Señor, perdóname. Porque mira, dije eso, me alteré en ese restaurante sin querer. Mientras yo estaba comiendo, pasó otro cliente que ya se iba, que acabó de comer, sin querer me topó con su cadera a mi plato y me topó en la mesa. Y yo me paré y agarré y caí preso, Señor, ese día de lo que hice. Usted se fue al restaurante a comer sin Cristo. Usted se fue solamente a comer, usted y su familia. Pero usted no se acordó que Cristo, si le empujan el tenedor y se le bota la comida en la mesa, Cristo hubiera dicho: no hay problema, es ok, yo pido otro plato, no hay problema. Es decir, Cristo le busca la vuelta porque Cristo es santo. Y Él requiere que usted y yo seamos santos de todo lo que hacemos. ¿Dónde estamos dejando el tiempo y el entorno de Dios en nuestras vidas? ¿Hacia dónde yo tengo que comenzar a decir: óyeme, pero realmente lo que estaban viendo los discípulos eran 5,000 varones con todas sus mujeres y sus hijos, y no tenían nada en la bolsilla para comprar, para poder alimentar? Pero Jesús ya estaba viendo otro plan, el plan del tiempo y el entorno de Jesús. Ya había un plan establecido, ya estaba viendo con los ojos espirituales. Segundo punto, hay herramientas, recursos y procedimientos que nuestra mente humana no las van a comprender, pero que Dios tiene el control. Versículo 8 al 10. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Miren, hermano, si yo hubiera sido discípulo, hazme un escándalo ahí ahora mismo. Si yo soy discípulo y como andaban los 12 sin el entendimiento espiritual, yo desde que veo esos 2 peces con esos 5 panes y veo 5,000 varones con sus esposas y sus hijos, lo primero que yo le digo a Dios, a Jesús es: pero ven acá, Señor, ¿y tú crees que esto va a dar para tanta gente? Ni a centímetro que demos de pan y peces. Esto no va a dar. Y entonces, encima de eso, tú quieres que yo le diga a 5,000 gente con sus mujeres que se recuesten. Hermano, si ustedes que son aquí como unos 30, los pongo aquí en el patio y yo voy a decirles sin micrófono a ustedes 30: recuéstense en la grama allá atrás.
quizás todos lo van a escuchar. Y dentro del murmullo van a haber 2 o 3 que van a decir, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Somos 30. Imagínense 5,000. ¿Cuánto tiempo, que no me dice la Biblia, duraron los 12 discípulos repartidos entre 5,000 personas? ¿Cuánto duraron ellos antes de que Jesús convirtiera los panes y los peces en lo que hizo? Antes de que hiciera el milagro, ¿cuántas horas durarían los discípulos diciéndole a 5,000 gente en un campo abierto que se sienten sin micrófono? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Mientras estaban ellos diciendo, mire, siéntense, yo imagino que el corazón de ellos humanos estaba diciendo, ¿y qué es lo que va a hacer el Señor con estos 5 peces, con estos 2 peces y estos 5 panes? Pero siéntense ahí, no sé qué vamos a hacer, no sé qué va a pasar. Pero ellos estaban, ¿qué? Obedeciendo. Hermano, no es el papel suyo ni el mío investigar el proceso. Ellos no comenzaron a investigar a Jesús. Señor, mira, antes de yo ir a perder mi tiempo y decir a esa gente que se sienten, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Dime, explícame qué es lo que tú vas a hacer. No. Ellos se fueron a decirle a la gente, siéntense, repósense. No sabemos qué va a pasar. ¿Pero qué creo que van a hacer? No sé, apareció un muchacho con 5 panes y 2 peces. No sé qué va a pasar. Siéntense. El maestro dijo que se sienten. A veces la iglesia, hermanos, quiere investigar muchas cosas del procedimiento, cuando lo que Dios está diciendo en el tiempo y en el entorno es que obedezcan. Obedezcan. Porque si Dios no tiene el control de esta iglesia en Hightstown, entonces se remuesto. Si yo no estoy 100% seguro que nuestro Salvador tiene control desde el 27 de agosto del 2016, que fue que se hizo el primer culto en esta iglesia, la inauguración, 27 de agosto del 2016, si yo no le entregué a Dios como pastor la potestad que Él tiene, que yo no tengo que entregársela porque Él la tiene, y el control de que Él tiene el control de esta iglesia desde ese día hasta el día de hoy, entonces cerremos esto porque estamos aquí de balde. No importa lo que usted vea que esté pasando, hermano, filtre todo lo que está pasando. Como yo dije en una pregunta, fíltrelo con la Biblia a ver si lo que se está haciendo es bíblico. Ore, pero deje que las cosas caminen porque Dios tiene el control, no el pastor Guerrero. Yo soy un instrumento más que me uno junto a ustedes para que este negocio de Dios que se llama iglesia camine para su gloria. Pero tenemos que aprender a ser obedientes. Yo le decía a alguien esta mañana, miren, hermano, el cuadro que Dios explicó, que asimiló lo que es la iglesia y el pueblo de Él, de ovejas y pastor. Usted sabía que está demostrado que la oveja está caminando por acá y la oveja no tiene capacidad como animal. Una oveja de verdad, como un animal, no tiene la capacidad ni usa el olfato como usan los perros y ciertos animales para devolverse por el mismo camino. La oveja como animal es diferente a los gatos o diferente a ciertos animales que tienen unos sentidos de olfato muy sensitivos, que ellos van caminando y ellos pueden olerse sus patas y sus pasos. Y si ellos se fueron, miren, si usted agarra, ¿quién tiene perro aquí? Présteme su perro y yo lo voy a para Newark en mi carro. Y le aseguro que en 2 días llega a su casa para atrás. Si usted suelta una oveja, la perdió. No tiene forma de cómo llegar para atrás. Porque la oveja, por eso Dios comparó a los hijos de Él de la iglesia como ovejas. Porque son torpes, porque se pierden, porque se dejan llevar de cualquier colorcito o cualquier cosa que le entretengan y se olvidan de que tienen a un pastor que es quien la dirige. Por eso le puso a la iglesia oveja y pastor. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que si usted pertenece a cualquier iglesia en el mundo entero, Dios ha puesto un liderazgo que si se guía de la palabra de Dios, óigame esto,
No se deje guiar por un psicólogo, ni se deje guiar por un psiquiatra, ni se deje guiar por uno que sepa Biblia solamente, no. Que se deje guiar por un pastor, una gente que conozca Biblia, que la respete y que esté sujeto, él y su familia, a Dios. Si usted permite que esto suceda así, no se va a dejar estar llevando de todo lo que le llega a la mente y todo lo que usted escucha por ahí. ¿Por qué? Porque se está metiendo en un problema de parte de Dios. Porque usted es una oveja y se pierde. Y al perderse entonces se le complica la vida, el norte espiritual y el entorno y el tiempo de Dios lo va a perder y se va a estar dejando llevar de la humanidad que tenemos todos. La orientación aquí era que estos discípulos, sin saber lo que el maestro le estaba diciendo, que era Jesús, obedecieron. Y mientras ellos dejaron a todo el mundo sentado, volvieron para atrás a ver la segunda parte. Las mujeres que están enseñando a sus hijas o a los varones a cocinar, saben que hay comidas que no podemos explicarle por qué le echamos esto. No. Échaselo. ¿Y para qué eso? No, te explico ahora, porque es que el fuego está caliente. Hay que ponle esto otro. Y después que está cocinado, entonces yo te digo, mira, yo le eché esto en este punto porque era para que subiera la espuma. Y después con la espuma arriba le eché esto otro y te explico después. Pero por ahora, está prendida la estufa, hay que cocinar. Con la iglesia es lo mismo. Hermano, hay procedimientos que no hay tiempo de explicar. Confíe en Dios. Confíe en que Dios sigue teniendo el control. Confíe en que el pastor está predicando la palabra de Dios plenamente, que está dando ejemplo con su vida y con su familia, y deje que la bola corra. Más adelante usted va a entender por qué fue que hizo eso, por qué pasó tal cosa, y el mismo hermano va a venir aquí un día y va a dar testimonio y va a decir, hermano, gracias por las oraciones, estuve en un proceso de dolor, estuve en un proceso donde me aislaron, estuve en un proceso que yo no estaba entendiendo y hasta yo mismo fui parte de que dije en contra de fulano y en contra del liderazgo, hermano, pero después me di cuenta que no, que yo tenía que ser obediente y el Señor me sacó de ahí y hoy estoy restaurado, hoy estoy restaurada. Pero tienen que dejar que el proceso camine. Porque la última noticia, la más reciente que usted recibe, es posible que tenga 2 años de proceso que usted no sabía. Pero el hermano que está en el proceso o la hermana le dijo esa parte del proceso que es la más dura, la parte que más duele. Y como usted lo ve llorando y quejándose y hablando, usted se hace amigo de ese dolor. Y se une ese dolor. Pero usted no sabe que hace 2 años está en un proceso y ya está cerca del final. Pero falta esa partecita. A eso que yo me refiero. Eso va a pasar en todas las iglesias. Yo quiero que esta iglesia crezca madura. Que esta iglesia entienda que aquí ha sido puesto un siervo de Dios mientras siga predicando la palabra. El día que yo deje de predicar esto, hermano, expúlseme de la iglesia. Digan, pastor, usted no está calificado ya. Usted está descalificado porque usted está predicando herejía. Pero mientras esté predicando acá esto, dele gracias a Dios por su pastor. Y por cada líder de esta iglesia que se está levantando. Porque todos juntos vamos a ayudar a una congregación para mejor. Tercer punto, debemos obedecer la voz de Dios aunque no entendamos al principio. Y con eso el segundo punto. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000. Cuando dejamos a Dios trabajar y obedecemos, su palabra vendrá en una bendición que sobreabunde. Versículos 12 y 13. Los discípulos obedecieron a Jesús, se esforzaron en vocearle o transmitirle el mensaje de que se recostaran, esperaron la respuesta absoluta de Dios. Y miren lo que pasó en el versículo 12 y 13. Y cuando se hubieron saciado, después que hizo el milagro, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada.
Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Hermano, ¿cuánto era que habían en principio? 2 peces y 5 panecillos. Ni siquiera, si lo ponían todo junto, yo, dependiendo del tamaño de la cesta que era, no hice cuánto, pero quizás no iba a llenar una cesta completa. Dio y sobreabundó, y al final quedó más de lo que había en principio. Hermano, yo creo que tenemos que ponernos de pie en un pensamiento. Señor, queremos entender que tú sigues teniendo el control. Señor, el control de la iglesia de Hightstown no lo tiene el pastor Oscar Guerrero. El control yo sigo creyendo que lo tienes tú. Yo voy a esperar el proceso. Y yo quiero, Señor, que al igual como nunca lo has hecho, en esta ocasión, no me defraudes, porque tú eres mi Señor. Esperar en Dios. La bendición grande viene, hermanos, para todas nuestras vidas. Viene una gran bendición. Yo así lo entiendo. Pero no seamos tropiezo dentro del proceso, porque Dios requiere obediencia y Dios requiere que esperen, que Él complete la obra. Ni usted ni yo tenemos potestad para decirle al Señor: Señor, porque yo no entiendo lo que está pasando, dejemos esto. Señor, porque yo no entiendo lo que está pasando, tiene que cortar el procedimiento. No, Dios es soberano y Dios sabe lo que está haciendo, y el Espíritu Santo sabe con exactitud lo que está haciendo con usted y conmigo todos los días. Porque no crea que porque está usted sentado ahí y hay gente que no está sentada ahí, usted es mejor que ellos. No. Porque todos, aún ustedes que están aquí sentados, estamos atravesando por procesos en nuestras vidas. Procesos difíciles, que estamos en obediencia, esperando que el Señor termine mi proceso. Y a veces es un proceso usted y Dios. A veces es un proceso usted, su esposo o su esposa y Dios. A veces el proceso es usted y su esposo y sus hijos. Y muchas veces aquí en la iglesia ni nos enteramos qué está pasando. ¿Por qué? Porque usted en su tranquilidad no quiere que ni siquiera el pastor se entere. Yo creo que Dios solo y nosotros nos puede ayudar. Y en lo secreto, Dios termina el proceso. Usted no obstaculiza el proceso de Dios. Dios lo termina y después viene la abundancia de lo que Dios estaba dándole a usted desde el principio. Sin que se enterara el pastor y sin que se entere la iglesia. Ahora, si el proceso es tan difícil que usted necesita compañía en el proceso, esta es la casa de Dios, esta es la iglesia. Estoy yo y están los hermanos en Cristo para acompañarlo, porque hay procesos, hermanos, que son difíciles. Hay procesos que son difíciles, pero para eso es la iglesia, la familia de la fe, para que nos soportemos unos a otros, nos ayudemos. Dios lo puede hacer él solito, con usted, sin más nadie, pero la familia de la fe necesita que nos den una palmadita y que nos añoñen un poquito y que nos pasen el pañuelo. Sí, eso es válido. Pero en el pasar el pañuelo al hermano que está sufriendo, no se meta en el proceso. Porque usted es posible que se convierta en piedra de tropiezo dentro del proceso. No se meta. Confía en Dios. Dios va a resolver el problema. Yo sé que usted, cuando vea a la persona llorando o la vea en el proceso de dolor, usted va a hacer química. Porque somos seres humanos. Es mi hermano en Cristo, es mi hermana, es mi amiga, es mi amigo. Y usted se va a sentir mal porque, óyeme, no me gusta cómo tú estás. No se meta en el proceso, solamente acompáñela. Acompáñelo. Solamente haga eso. No intervenga en investigar y en querer aportar. Mire que yo traje esto para que también sea parte del proceso. No, eso yo no lo necesito. Dios tiene todas las herramientas con Él, que Él va a usar para el proceso de fulano. Deje que Dios lo haga. Deje que Dios lo haga. Deje que Dios lo haga. Ore por la persona. No haga chisme. No haga murmuración. No agite a la gente. No esté en ese mundo, hermano. Deje que sea Dios que lo haga. Y usted verá que en unos cuantos meses usted va a decir: qué bueno que no me metí. Mira, ya se resuelve el problema. Si yo me meto, iba a dañar todo. Iba a crear un problema en la iglesia. Qué bueno que ni me metí.
La acompañé a la hermana, la consolé, oré por ella, la acompañé por teléfono, le mandé texto todos los días, confía en el Señor es bueno, vamos a confiar en nuestros líderes que están siendo guiados por Dios y déjate guiar, sé sujeta, sé obediente, pide perdón, haz esto, sigue en el proceso. Pero no me quiero meter, porque si me meto, entonces lo voy a dañar y entonces se va a complicar, porque se va a alargar el proceso. Un proceso que era de 3 semanas ya va por 6 meses. Porque se metieron 5 a opinar, a investigar, a hinchinchar los demás y a murmurar del pastor y murmurar de todo lo que estaba en el medio. No sé si me entienden, hermano. Déjense guiar de Dios. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Y aunque hay procesos que son difíciles, Dios tiene el control. Dice la Biblia que Jesús le dijo eso para probarlos. Pero ya él sabía lo que iba a hacer. Dios tiene todo el control. Si usted no cree que Dios tiene el control de lo que está pasando en esta iglesia, entonces usted está en una iglesia equivocada. Porque yo sigo creyendo que Dios tiene el control. No el pastor. Dios gobierna esta iglesia. Y lo va a seguir haciendo hasta que Él venga. Dígale al Señor, Señor, déjame ser parte del proceso solamente en oración y en consolación. Pero no me deje meter mucho, Señor, porque mi humanidad, mis sentidos carnales no están sintonizados mucho en esto para yo ser obediente en el tiempo y el entorno tuyo. Porque yo no sé mucho de esto, yo soy nuevo, yo soy nueva. El pastor tiene 40 años, él sabe lo que está haciendo contigo, Señor. Acompaña al pastor, oren por el pastor. Yo tengo nada más 5 años que me convertí, 2 años que me convertí, 10 años que me convertí. A mí no me gusta eso, a mí no me gusta porque yo como no entiendo, yo soy nuevo en esto, yo no entiendo. Sí, no, usted no tiene que entender. Ore. Dígale al Señor, Señor, te entrego en absoluto todo el control de lo que está pasando. Ayuda a fulana, bendice al pastor, ayuda a la iglesia, haz que sanemos en el proceso. Esa es su oración. No está hablando ni haciendo reuniones, no, hermano, porque se está metiendo en un problema. Se puede meter en un problema con Dios. No conmigo, no, con Dios. Ojalá que este mensaje, el Santo Espíritu, lo coja en su corazón y usted le dé gracias a Dios por este mensaje. Va a estar grabado, hermanos, en Facebook Live, y dentro de unas semanas el Ministerio de Medios Técnicos lo va a poner con mejor resolución en YouTube. Escúchelo. Señor, háblame otra vez. Me inquietó lo que dijo el pastor. Señor, este mensaje me turbó. Ahora que estoy peor yo, Señor, con este mensaje, escúchelo de nuevo y arrodíllese. Arrodíllese en su casa. Señor, perdóname. Déjame yo escuchar todo este mensaje. Porque dijo algo como que es verdad y dijo algo que no me gustó. Déjame yo escucharlo. Escúchelo. Y deje que el Santo Espíritu trabaje en su corazón. Y yo te le aseguro que las cosas, usted va a ver los resultados. Lo va a ver. Resultados no del pastor guerrero, no, de Dios. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Puestos en pie. Vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor. Hay mucho que esperar de ti, mi Señor, porque tú eres nuestro Dios. Hay mucho que esperar. Entre la pandemia, mi Dios, entre la desolación que está sucediendo en todas las iglesias, que hay más de un 30% de la población de la iglesia que se ha ido en todo el mundo, mi Señor. Las separaciones, el aislamiento, las diferentes formas en que la depresión se puede adueñar de nuestros corazones, mi Señor, el desánimo. En medio de todo esto, mi Señor, yo sigo creyéndote a ti. Tú eres nuestro Dios. Hay casi un 35% de los pastores del mundo, mi Señor, que han abandonado la iglesia en estos tiempos. Hay muchas iglesias que no se están congregando. Hay otras que no han podido conseguir templo. Hay otras que los pastores se hartaron, mi Señor, se cansaron de la iglesia.
Gracias porque todavía tú habitas entre nosotros con todo y lo deshonesto que hemos sido contigo. Tú sigues habitando en medio nuestro y sigues diciendo, estamos aquí, vamos a continuar contigo. Aunque el desánimo llegue a la puerta de mi casa, mi Señor, yo necesito que tú lo alejes de mi vida y que podamos continuar, mi Dios, contigo. Aunque el desaliento, la desesperación, el malentendimiento, mi Señor, llegue a mi corazón, que tu Santo Espíritu, mi Señor, lo transforme en dependencia y en obediencia tuya. Ten, mi Señor, misericordia de nosotros. Ten misericordia. Gracias por la iglesia local. Gracias por cada familia, por cada hermano. Gracias, mi Señor, porque tú eres quien tiene el control. Aquí nadie tiene el control, Señor, solamente tú tienes el control. Ayúdanos a entenderte, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a ver el proceso individual y colectivo de cada hermano en la iglesia. Manténnos firme, mi Señor, en tu palabra, 100%. Si hay alguien, mi Señor, que ha triangulizado, mi Señor, en el proceso de consejería o de apego a un hermano, mi Señor, sana los corazones, sana el entendimiento, mi Señor. Abre nuestros ojos, oh Cristo, abre nuestros ojos, mi Señor. Abre nuestros oídos, que podamos palpar el verbo de vida, mi Señor, que eres tú. Permítenos ser parte del proceso, pero que no destruyamos el proceso. Déjanos ser herramienta en tus manos, cualquier herramienta que tú quieras que seamos para ti. Déjanos funcionar así, mi Señor. Bendice la familia de la fe. Bendice cada pastor, mi Señor, en este planeta. Si hay algún pastor que pudiera estar desviado, dale ánimo, mi Señor, son tus siervos. Si hay algún pastor que está predicando el evangelio que no es el tuyo y se ha ido a la apostasía, ten misericordia, mi Señor. Y una vez más, reúne tu pueblo, reúne tu pueblo. Ya falta poco para que tu Hijo venga. No sabemos cuándo, pero ya, mi Señor, está cerca la segunda venida de Cristo. Déjanos predicar el evangelio santo tuyo para que no se arrepientan. En lo que queda, mi Señor, de esta tarde, bendice la iglesia y usa, mi Señor, este mensaje para edificarla y para poder, mi Señor, crecer espiritualmente. Gracias una vez más por darme la oportunidad, mi Señor, de en tu nombre predicar tu evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Amén.